intestino, pero bueno, no es este el caso de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, nos manejamos por radiografía de tórax y tomografía, ¿sí? Bueno, estas son las tres entidades que hoy vamos a enfocar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que comprenden básicamente los dos paradigmas, son la bronquitis crónica y el enfisema. Y acá, en esta clase pusimos como el asma crónico persistente, si bien el asma, ustedes saben que en realidad es una obstrucción reversible, pero bueno, el asma crónico persistente, digamos, lo podríamos enfocar dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, después síndromes cavitarios, que vamos a ir viendo, y bronquiectasias. Este grafiquito me gustó para, o sea, a mí para informarme me gusta, me parece piola entender un poco la fisiopatología de qué le pasa, o sea, a lo que estamos viendo, describiendo, o sea, qué pasa. Bueno, en el caso de la bronquitis crónica y el enfisema, me gustaron estos grafiquitos porque como que es bien claro, o sea, tenemos que tener claro lo que pasa y va a ser fácil, o sea, digamos, darnos cuenta de la patología e informarnos. En la bronquitis crónica, básicamente, o sea, la patología está en el bronquio, ¿sí? Y lo que pasa es un bronquio normal, es un bronquio inflamado, donde las paredes se engruesan, ¿sí? Hay todos signos inflamatorios peribronquiolares. Y en cambio en el enfisema, la patología está en el alvéolo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay destrucción del alvéolo, o sea, no es inflamación, ya es destrucción, ¿sí? Y a ver, bronquio versus alvéolo. No para que lo tengan en cuenta. Bueno, la bronquitis crónica en sí es una patología que digamos, la definición es básicamente clínica, que bueno, lo que vemos siempre, tos, expectoración por al menos 3 meses durante 2 años consecutivos. Generalmente se asocia mucho a pacientes fumadores, la bronquitis crónica y el enfisema también. Diagnóstico es clínico, bueno, obviamente siempre hay que excluir otras causas de tos o expectoración. Y no es un diagnóstico radiológico, pero obviamente que como parte del algoritmo diagnóstico se va a pedir obviamente una radiografía y probablemente también una tomografía. Y bueno, vamos a tener algunos hallazgos que si bien no son patognomónicos, sí son característicos de la bronquitis crónica. Bueno, la radiografía de tórax en el 50% es normal, o sea, o es normal o es algo muy sutil que no es evidente en la radiografía de tórax. Pero bueno, cuando tenemos hallazgos lo que podemos encontrar es un espesamiento de la pared bronquial, o sea, y que lo vamos a ver como dos signos, esto acuérdenselo porque después para todo las bronquiectasias también, donde veamos el espesamiento de la pared bronquial, es el signo de las vías del tren, ahora lo vamos a ver, y el sí, cuando lo vemos, digamos, cuando lo agarramos al bronquio, ¿hay tiza ya? No. Sí, cuando lo agarramos al bronquio así, digamos, en este sentido, engrosados así con la vía del tren, bueno, ahí bueno, se va segmentando. Y el signo del anillo de sello, que es cuando agarramos el bronquio engrosado con la arteria al lado. Pero esos son los dos signos que vamos a ver digamos, en cuanto al engrosamiento de la pared bronquial. Y después vamos a ver lo que se llama tórax sucio o aumento de la trama broncovascular, porque hay como un edema bronquial alrededor de los tabiques, digamos, por toda la inflamación que se produce del bronquio, ¿sí? Y en estadios terminales tenemos esto que también va a ser muy frecuente tanto en bronquitis crónica como en enfisema, incluso en asma, es en estadios obviamente terminales con patología severa el cor pulmonar, que es básicamente una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque los territorios que digamos van a tener esta patología
en el enfisema que hay destrucción alveolar, o sea, a esos sectores donde no va a haber una buena oxigenación, se produce vasoconstricción hipóxica, esa vasoconstricción produce hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar severa termina produciendo una insuficiencia cardíaca derecha, así la arteria pulmonar aumenta de tamaño y insuficiencia cardíaca derecha, que es el cor pulmonar. Y bueno, y en los casos que la bronquitis crónica produce obstrucción, tenemos los mismos signos digamos, de distensión, digamos, atrapamiento aéreo en el tórax, ¿sí? Cuando la inflamación no permite sacar bien el aire y produce atrapamiento aéreo, ¿sí? Signos obstructivos, vamos a ver aumento del aire dentro de los pulmones, como vamos a ver en el enfisema también. Y hay un signo que es la deformación de la tráquea no sable o vaina de sable, que es aumento del diámetro, ahora vamos a ver, aumento del diámetro anteroposterior y disminución del transverso, ahora vamos a ver más. Que también se da en el enfisema. Hay muchas características similares, que básicamente tanto la bronquitis crónica como el enfisema pueden tener atrapamiento aéreo, entonces estos signos de distensión torácica y deformación no sable los comparten. En este caso, por lo que se está viendo, que feo que se ve acá, porque, bueno, sí, no, es horrible. Cuando hagan el esfuerzo de verlo en la. A ver, ahí vemos apenas el engrosamiento de la pared bronquial. Este tórax, o sea, créanme que en la compu se ve todo el tórax sucio y acá se veía bien un poquito mejor las vías de tren con el espesamiento un poquito mayor a lo normal, pero bueno, después que yo les dejo la clase, mírenlo miren las imágenes bien, porque los tórax siempre salen medio. Bueno, acá lo mismo. Este paciente igual es un paciente que si ustedes ven este operado, tiene una esternotomía, tiene un corazón grande, tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? Tiene aumento de la arteria aorta, ¿sí? Es un hipertenso. Y bueno, era para mostrar los mismos signos. Acá el aumento de la trama broncovascular, que acá no se ve bien, y también, bueno, por acá se veían los signos de la vía de tren, que acá ahora no se ven nada. Pero bueno, las radiografías. Bueno, acá lo mismo. Acá se veía, por ejemplo, el aumento de la trama broncovascular. Por acá se veía la imagen en anillo de sello, ¿sí? Ahí. Acá también lo mismo. Bueno, se veía más claro. Y acá es lo que yo les dije de la tráquea en vaina de sable, ¿sí? Que es de la tráquea intratorácica, ¿sí? Por la diferencia de presiones se produce un aumento del diámetro antero-posterior versus el transverso. O sea, se dice que el diámetro transverso sobre el antero-posterior da menor a 1, ¿sí? Que no es lo habitual, o sea, suele que sea de mayor a 1, ¿sí? El ancho es un poquito más. Y acá lo mismo, ya se puede cambiar un poco la. Porque se ve un poco Apaga la luz. Capaz que se apagaron la luz todavía. Porque si no es una lástima que se pierde todo ahí. Vamos a volver a la luz. A ver, ahí está aparecido. Bueno, esta es más o menos lo mismo. Y
esta vasoconstricción, lo que decía antes, lleva a la hipertensión pulmonar, ¿sí? Es lo que en última instancia termina produciendo una insuficiencia cardíaca derecha por pulmonar. Bueno, el enfisema, como les dije antes, es básicamente destrucción alveolar, ¿sí? Fibrosis. Destrucción alveolar, el enfisema, una de las causas principales del enfisema es el tabaquismo. Hay otras inhalaciones tóxicas que también producen enfisema, hay algunas patologías genéticas que también producen enfisema, pero bueno, lo más y lo que más vamos a dar para informar es el enfisema asociado a tabaquismo, ¿sí? También vamos a tener algunos signos en la radiografía de tórax y más específicos en la tomografía, ¿sí? Básicamente en la tomografía de tórax vamos a tener hiperinsuflación. Acuérdense que son áreas donde los alvéolos están básicamente, por decirlo crudamente, rotos, y esas áreas van a quedar no van a poder sacar bien el aire, van a quedar con aire atrapado. Entonces vamos a tener signos de hiperinsuflación. Bueno, si hicieron estudios y demás respecto de esto, el signo que es más, que se dice que es más sensible y específico es el descenso y o aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas. ¿Sí? Ahí vamos a ver, ahora vamos a ver imágenes donde hay digamos, por el aumento del volumen aéreo hay un descenso de las cúpulas diafragmáticas. Después hay otros signos, como es en la placa de perfil, el aumento del espacio claro retroesternal, las costillas toman una forma más horizontal y aumenta un poquito los espacios intercostales, y después hay una disminución de la expulsión diafragmática que, bueno, termina siendo menos de un espacio un espacio intercostal o menos. Normalmente por lo menos tiene que funcionar dos, igual casi no se hace radioscopía ya, pero bueno, antes se usaba. Normalmente por lo menos se funciona dos espacios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes. Bueno, lo mismo, lo que estuvimos diciendo. En el enfisema, dijimos, aumento de la hiperclaridad pulmonar, aparecen pullas que ahora vamos a ver lo que son, y las modificaciones cardíacas y de los grandes vasos es lo mismo que les dije antes del cuerpo pulmonar y de la hipertensión pulmonar de la arteria pulmonar, ¿sí? Los tres tipos principales de enfisema que tenemos es el centro lobulillar, paraseptal y panlobulillar, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno. Esta es una clasificación histológica, pero que sí, no en la radiografía de tórax es más difícil, pero sí en la tomografía vamos a poder identificar los distintos tipos, ¿sí? El enfisema centro-lobulillar es el típico enfisema de los fumadores y es, a ver, prendemos la... ¿Saben lo que es el lobulillo secundario, no? ¿Saben? El lobulillo secundario es porque se considera la unidad funcional del pulmón, que es básicamente, lo han visto, ¿no? Es como un hexágono. Ahí. Cuestión que acá están todos los acinos con los alvéolos, los varios alvéolos, y acá está el bronquiolo con la arteriola bronquial, por acá van las venas, ¿sí? Por los tabiques. La cuestión es que en el enfisema centro-lobulillar la destrucción se produce centrada acá. En cambio, en el paraseptal se produce en esta región y en las zonas alrededor de la pleura, ¿sí? Y en el panlobulillar se destruye tanto esto como esto, ¿sí? ¿Me entendieron el concepto? Eso es para que lo entiendan luego. Si no se los explican así, después van a estar mirando la toma, que encima por ahí les va a complicar un poco en un principio. Ahora estas imágenes son como demasiado clásicas, pero por ahí cuando miran la tomografía por ahí les complica un poco, y si no tienen ese concepto, después ya les queda todo. Bueno, la cuestión es que el
pacientes que a veces ni le dicen que estaba quinta, el enfisema centrolobulillar, que predomina el lóbulo superior, ya van a decir, ¿estaba quinta? Sí, sí, por ahí me sabía. Y sí, es muy característico, digamos. Aparece. Bueno, lo mismo que fuimos diciendo, aumento de calibre de arterias pulmonares, por esto que hablamos de coro pulmonar. En el caso del enfisema centrolobulillar de los fumadores, la hiperencefalación, como es en lóbulos superiores, no va a ser tan evidente como en el panlobulillar, en los que si el panlobulillar o en los paracetales que comprometen la pleura y suelen coalescer y formar bulla, ahora lo vamos a ver. En este caso, como predomina más en lóbulos superiores, a veces hasta pasa por desapercibido en la radiografía de tórax, ¿sí? Y dicen, no, pero este es enfisемatoso y no tiene una radiografía de tórax normal o casi normal, o vemos un poco de atrapamiento aéreo en los lóbulos superiores, ¿sí? Bueno, cardiomegalia, lo que dijimos, y que predominan los lóbulos superiores. Y otra cosa, si el paciente está tabaquista, ojo que también se asocia con hipertensión pulmonar y todo eso puede tener también el corazón grande por hipertensión pulmonar. O sea, pero bueno. En este caso, la radiografía de tórax está marcada por estrellitas que no sé si notan que respecto de la densidad pulmonar o de la atenuación pulmonar están disminuidos, están como más radiolúcidos de la placa, los lóbulos superiores. Pero es algo sutil, hay que mirarlo ahí, en esta se nota mejor. ¿Sí? Es algo como bien sutil, no es que tenemos la clásica aplanamiento de los diafragmas, horizontalización, o sea, es algo como más sutil. ¿Sí? Que están mirando bien toda la información. Bueno, y ahí sí, vamos a ver cómo se produce. Por ejemplo, esto de acá es un área de pulmón normal, que la ven como más de mayor atenuación, pero no, es un área de pulmón normal. Y vean cómo alrededor de las arteriolas se va produciendo destrucción bien central, ¿sí? Bien central. Acá se ve un poquito mejor. Acá, ¿sí? Muchas veces, ojo que, o sea, es lo típico centrolobulillar, pero bueno, después, una vez que va avanzando, se puede ver mezcla de centrolobulillar con panlobulillar, ¿sí? Pero bueno, es un enfisema que se centra ¿sí? en el acino, ¿no? Que toma la forma del acino y alrededor del arteriol, ¿sí? Muchas veces no se ve porque justamente hacen vasoconstricción, que es lo que dijimos antes. Bueno, lo mismo. Van a ver como o sea, hiperclaridad como si fuera un panal de abeja, pero no es un panal de abeja, pero es así, ven que está bien centrado en las arterias. Bueno, esta es una volumetría de un pulmón, pero bueno, lo mismo, para mostrar lo mismo. Enfisema centrolobulillar, ¿sí? El enfisema paracettal, todo esto nos evitamos lo que les expliqué antes, ¿sí? La ruptura, digamos, se inicia en la periferia del tabique centrolobulillar, del acino, alrededor de los tabiques periféricos, o bien alrededor de las pleuras, ¿sí? Y lo que suele pasar en este enfisema es que tiende a coalescer, ¿sí? Y formarse bullas, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Acá tenemos bullas, ¿sí? O sea, son como, lo mismo, rupturas que al coalescer se hacen más grandes, ¿sí? Es destrucción pulmonar. Ven como esto son signos de enfisema paracettal. Lo mismo, bullas. Ahí hay una bulla chiquita. Enfisema paracettal. Bueno, acá ya este enfisema destruyó la mitad del pulmón, pero bueno, esto es paracettal por coalescer
bulla acá. Bueno, hay pulmones que es increíble, como no se sabe cómo respiro, porque le queda este pedacito de pulmón sano atrás. Acá atrás debe haber otro pedacito. Bueno, obviamente que acá está todo superpuesto, pero realmente hay tórax que es terrible la cantidad de bullas que tienen. Lo mismo acá, bullas enfisematosas. Lo mismo acá. Muchas veces cuando se produce la bulla, esto que ven acá, se produce como atelectasias, ¿sí? Por compresión, ¿sí? Las atelectasias son zonas de aneumatosis, ¿sí? Que muchas veces, a veces se producen de forma o sea, por patología infecciosa y tractos cicatrizales. Es lo mismo, son pequeñas atelectasias, a veces es porque al expandirse la bulla comprime el pulmón y produce un área de atelectasia. No es lo mismo, enfisema bulloso. Y el enfisema panacinar, lo que dijimos, destruye todo, pero la característica de este es que en algunos casos se asocia a esta deficiencia que es rarísima, pero hay que pensarlo, deficiencia de alfa-1 antitripsina y predomina en lóbulos inferiores, ¿sí? Es un enfisema que, o sea, cuando decimos predomina no es que no puede haber nada de patología en lóbulos superiores, sino que es más, o sea, cuando vemos el estudio es más, digamos, importante a nivel del lóbulo inferior, o en el caso de los fumadores, acuérdense, centrolobullar o predomina en lóbulos superiores, ¿sí? Bueno, lo que decía de las bullas, que son espacios aéreos que contienen aire por coalescencia digamos, de la distribución que se produce en el enfisema, pero el diámetro va desde 1 centímetro hasta puede ser el volumen de todo el tórax, ¿sí? Eso es lo que ellos tienen. Y bueno, acá para mostrarle este enfisema que predomina en lóbulos inferiores. ¿Ven cómo aumenta la hiperclaridad a nivel de los lóbulos inferiores? Bueno, y esta era para mostrarle lo del espacio claro retroesternal. A ver si acá. Bueno, en esta no se ve tanto. Pero sí hay un aclaramiento de los diafragmas. Tenía otra que se veía mejor. Y en este caso también aumento de la hiperclaridad de los lóbulos inferiores. Y ven que los enfisemas son bien diferentes. Este es un enfisema panlobular. ¿Ven cómo queda a diferencia del centro acinar? Miren el centro acinar y miren el panlobular. O sea, es diferente. Bueno, en este caso predominan los lóbulos inferiores, ¿sí? Pero no, o sea, compromete casi todo el pulmón, ¿sí? Pero acuérdense, el paro frontal en general, vamos a ver bullas bullas o pequeñas destrucciones bien adyacentes a la pleura o, sí, más que nada alrededor de la pleura y por ahí no nos vamos a dar cuenta tanto si, digamos, en lo que es en el lobulillo centrolobulillar. El otro, el acinar o centrolobulillar, es bien central y este destruye todo, ¿sí? Queda como el pulmón. Y fíjense cómo, lo que les dije antes, disminuye el calibre marcadamente de las arteriolas, ¿sí? De arterias. Bueno, ahora vamos a ver bronquiectasias y después síndromes familiares, ¿sí? Las bronquiectasias son dilataciones, ¿sí? Que son anormales, digamos, e irreversibles, ¿sí? Y se producen generalmente, bueno, o sea, la causa más frecuente es la causa infecciosa, ¿sí? Pero hay otras causas que ahora vamos a ir viendo. Y hay una clasificación de bronquiectasias que nos sirve en cierta medida para asociarlas con ciertas entidades, ¿sí? Igual, o sea, siempre hay que tener obviamente bien ahí afilados los datos clínicos, porque si no, o sea, no todo es 100% y todo puede ser, digamos, asociarse a otras cosas, ¿sí? Los tres tipos de bronquiectasias, según esta clasificación que hace Rey, son, que es
oculares que respecto de las cilíndricas va a ser como mucho más, van a ser mucho más voluminosas en sectores distales, o sea, cuando hablamos de distales centrales, o sea, periliar o periférico, ¿sí? En los sectores periféricos, que normalmente los bronquios son, o bronquioles son muy chiquititos, vamos a tener dilataciones importantes, mucho más importantes que en el caso de la cilíndrica, ¿sí? Y cada una de las bronquiectasias van a ser ciertamente características de una metodología, ¿sí? Bueno, como les dije antes, lo mismo que en la bronquitis crónica, en la bronquiectasia vamos a tener engrosamiento de la pared bronquial. Acuérdense que lo mismo, en la bronquiectasia se produce una inflamación, ¿sí? Que después, o sea, por acúmulo de moco o diferentes, o por el proceso infeccioso, se termina produciendo un daño en el bronquio que hace que quede con una dilatación mayor a lo normal, ¿sí? Bueno, dilatación de la luz bronquial y un coeficiente broncoarteria mayor a 1.5. Y bueno, el signo del anillo de sello, que es lo que les mostré antes, ¿sí? Y muchas veces, por acúmulo de secreciones, obviamente ese bronquio, o sea, no va a sacar bien las secreciones, no va a cumplir bien su función, y va a haber acúmulos de secreciones, muchas veces con formación de tapones mucosos que han notado. Y lo que les dije de las causas de las bronquiectasias puede ser infecciosas, entre las cuales tenemos la tuberculosis, o sea, casi cualquier infección puede producir, cualquier neumonía puede llegar a complicada, puede producir una bronquiectasia, si no hace falta decir una tuberculosis, pero bueno, la tuberculosis tiene bastante predilección a formar bronquiectasias. Patologías congénitas, como la fibrosis quística o el síndrome de Cartager. La fibrosis quística, acuérdense, como se acuerdan que era un trastorno en un gen que transporta el cloruro, hacía que el moco se espese, no se puede sacar bien el moco. Y el Cartager era el cilium mori, ¿sí? Un trastorno genético también que produce una alteración en los cilios, en la movilidad ciliar. Y bueno, después hay patología inmunitaria como artritis reumatoidea o esto ABA es aspergilosis trombopulmonar alérgica, que después vamos a hablar 2 o 3 cositas de eso porque hay un par de imágenes para ver respecto de eso. Y después también a veces la patología obstructiva, como puede ser un tumor que obstruye o comprime la vía aérea, y eso puede producir bronquiectasias por lesión también de la vía aérea, ¿sí? Acá hay 2 clasificaciones, es una forma que podría llegar a clasificarse en focales y difusas, y cuando tenemos una bronquiectasia focal, esto significa limitada a un lóbulo, muchas veces podemos pensar que es posinfecciosa o posaspiración. En cambio, cuando hay bronquiectasias difusas, una de las causas que podemos pensar es que haya una obstrucción central, por ejemplo, por un tumor, ¿sí? Y que eso genere bronquiectasias difusas, ¿sí? Pero hay otras causas también infecciosas. Bueno, después centrales, o sea, más periliares, se dan muchas veces la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que predominan en lóbulos superiores, fibrosis quística, tuberculosis y la aspergilosis también hace, por eso le digo, muchas cosas son solapadas. Y ventrales, el complejo Mycobacterium avium, que se asocia mucho a HIV. Esto no es para que lo sepan de memoria, sino para que se acuerden. De todo esto, o sea, lo más importante es que acuérdense que cuando es focal nos hace más pensar en por ahí algo posinfeccioso, y acuérdense de que sí, que tuberculosis siempre, o sea, el lóbulo superior, predominio obviamente, y fibrosis quística también, el resto, bueno, vamos a ir viendo. Bueno, esto es para que un grafiquito de qué pasa. Esto es el bronquio y la arteria normal, más o menos tiene una relación 1 a 1, más o menos. Este es una bronquiectasia cilíndrica, aumenta un poquito el calibre, pero no es esta la bronquiectasia sacular o quística.
Y después, esto está lindo para verlo en longitudinal, como les dije, la bronquiectasia varicosa tiene áreas de como aumento y disminución de calibre, generalmente por fibrosis cicatrizal, ¿sí? Suele ser. Pero ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, esto, ¿ven acá esto de acá? Bueno, eso es un tapón mucoso, o sea, acá había un bronquio que obviamente para la zona donde está más dilatado y se acumuló moco, ¿sí? Le querían, o sea, acá hay un tapón mucoso seguramente por una bronquiectasia. Tomografía de tórax también. Vamos a ver. Bronquiectasias, miren cómo aumenta se engruesa la pared por inflamación, ¿sí? Hay bronquiectasias, esto que ven acá es un tapón mucoso, ¿sí? Bueno, este es un resto que tiene múltiples tapones mucosos, esto que ven acá, esto que ven acá. Era un paciente con fibrosis quística, ¿sí? Múltiples tapones mucosos, hay imágenes más lindas, pero bueno, yo no conseguí. Pero sepa que la fibrosis quística normalmente en la tomografía, la tomo mucho más sencillo, pero en la radiografía vamos a ver como múltiples impactos mucosos, que a veces es difícil diferenciarlo de un nódulo, o sea, quizás terminamos pidiendo una tomografía. Lo bueno es ver, miren acá por ejemplo este bronquio como está engrosado, ¿sí? La pared. Lo bueno es ver otros signos, ¿sí? Que nos hagan pensar, y obviamente igual va a ser en el contexto de normalmente son pacientes jóvenes, ¿sí? Que bueno, tiene todo el cuadro característico de una fibrosis. Pero bueno, siempre igual vamos a terminar derivando en estos casos en una tomografía. En este caso, aparte tenía áreas de consolidación o aumento de la atenuación, ¿sí? Probablemente por infiltrados infecciosos, ¿sí? Y no sé, bueno, para mostrarles más bronquiectasias cilíndricas, miren acá qué lindo que se ve bien lo que decíamos de la imagen del anillo del sello. Miren la relación arteria-bronquio, ¿sí? El bronquio con la pared un poquito engrosada y la arteria ahí como ven haciendo la imagen del anillo del sello. Y acá, si bien son menos evidentes, también hay bronquiectasias, ¿sí? Lo mismo. Este creo que es un síndrome de Sjögren, que también muchas veces producen bronquiectasias incluso pueden ser infecciosas. Y como vemos la imagen en el anillo de sello, ¿sí? También hay varias bronquiectasias, ¿sí? Bueno, lo mismo, bronquiectasias, la imagen en el anillo de sello, ahí cuando está en longitud, agarramos un corte longitudinal, cómo se ve bien, o sea, el engrosamiento de la pared bronquial, vaya, o sea, no les traje, bueno, acá por ejemplo, miren, este si bien está engrosado, ve que la pared no está tan gruesa, pero miren esta pared, la gruesa. Bastante aumentado el grosor de la pared y dilatación bronquial, ¿sí? Lo mismo, este es un pulmón, obviamente todo secuelado, miren el engrosamiento pleural acá, tiene imágenes secuelares, tiene algunos nódulos y algunos tractos que hablan de pulmón secular, ¿sí? Algo de pasó. Este era para mostrar las bronquiectasias varicosas. Ven como, miren, como hay como áreas de mayor estenosis, acá también se ve, y de dilatación, ¿sí? Bronquiectasia varicosa. Bueno, lo mismo. Y estas son las bronquiectasias cilíndricas. ¿Ven? ¿Ven como son bien diferentes unas y otras? Son dilataciones bien grandes, mucho más grandes de aspecto medio sacular y se ven como bien periféricas, ¿sí? Si bien hay centrales, pero como que en la periferia tenemos, no es normal ver un calibre así de bronquio, ¿sí?
Bueno, y nada, o sea, esto es para mostrarle que la aspergilosis broncopulmonar alérgica también, bueno, podemos tener bronquiectasias, pero lo que tienen que saber es que la aspergilosis broncopulmonar alérgica es una patología que suele darse muy frecuente en asmáticos, y, bueno, en inmunodeprimidos también, y en pacientes con fibrosis quística, ¿sí? La aspergillus coloniza, ¿sí? La vía aérea y se produce, bueno, muchas veces produce bronquiectasias, y después hay otra forma de la aspergilosis que podemos ver en una imagen que invade el territorio vascular y produce trombosis, que es ahora la aspergilosis angioinvasiva. Termina produciendo trombosis y embolia séptica, ¿sí? Tiene un signo característico de la Bueno, lo que les estuve diciendo, colonización más frecuente en asma y en fibrosis quística y en inmunosuprimidos, y clásicamente da bronquiectasias centrales, aunque no quiere decir que tengan que ser todo central, impactación mucoide, o sea, tapones mucosos, y pensar que en pacientes que tenemos bronquiectasias en 3 o más lóbulos, en un paciente asmático es muy indicativo de aspergilosis broncopulmonar, ¿sí? Y bueno, también se asocia a la neumonía eosinófica. Bueno, esto para que vean acá, estos son todos tapones mucosos de bronquiectasias, ¿sí? Que también se ven la radiografía y la tomografía. Bueno, y esto que ven acá, alguien sabe que puede llegar a ser, no es un tapón mucoso. En realidad sí es acúmulo de moco, pero ¿por qué puede llegar a ser? Aparte de una bronquiectasia. ¿Se ocurre ahí? Bueno, esto es una atresia bronquial, ¿sí? La atresia bronquial es una patología que normalmente suele ser congénita, aunque puede ser posinfecciosa, pero más raro, que suele manifestarse generalmente en adultos jóvenes. ¿Y qué pasa? O sea, por un defecto congénito hay como un lugar donde hay atresia o estenosis, o sea, o está disminuido el calibre a cierto nivel del bronquio, ¿sí? ¿Y qué pasa? O sea, proximal a eso, o sea, para el lado, o sea, a ver, préndame la luz así les hago un dibujo. O sea, pónganse, que ahí se empezó a dividir. Acá se produce la atresia. Entonces, proximal hay como una desconexión con la vía aérea. Acá se empieza a acumular moco, ¿sí? Y distal, o sea, con el resto de la vía aérea y los alvéolos terminales, se conectan con los restantes a través de los, no sé si se acuerdan, los poros de Kohn y los canales de Lambert, que eran, o sea, conectaban alvéolos y bronquiolos terminales. Entonces, alrededor de esto se produce un área de hiperclaridad por digamos, hiperaireación, que digamos, no se puede terminar de sacar por esta vía el aire, pero sí entra aire y queda ahí atrapado por mecanismo valvular porque entra por los poros de la periferia, ¿sí? Y distal a esto como que no vemos conexión con la vía aérea, ¿sí? Ese es el concepto de la atresia bronquial. Pero, esto les quería mostrar. ¿Ven que a diferencia del otro, miren toda la periferia, como hay un área de disminución de la atenuación alrededor de esta atresia bronquial? Obviamente que en el tomógrafo vamos a poder ver en cortes coronales, ¿sí? Cómo no se continúa con la vía aérea. Las bronquiectasias sí se terminan comunicando, ¿sí? Ahora, que son dilataciones. Bueno, lo mismo era para mostrar ahí un tapón mucoso. Bueno, 2 o 3 palabras de asma. Básicamente, el asma, ustedes saben que es hiperreactividad bronquial, que se manifiesta como crisis más o menos frecuentes. Digamos, cuando el paciente no está en una crisis, la radiografía de tórax suele ser normal, y de hecho el 75% de las radiografías de tórax son normales.
Y después, bueno, sí, hay inflamación bronquial y también podemos tener signos de espesamiento de la pared bronquial, formación de tapones mucosos, incluso con atelectasia, pero bueno, son todas cosas que son incaracterísticas. El diagnóstico es obviamente clínico y bueno, cuando nos piden la radiografía de tórax, normalmente va a ser lo más frecuente que sea normal, pero bueno, si justo fue en una crisis o puede tener alguna complicación más frecuente que por ahí alguna neumonía o espesamiento de la pared bronquial. Y en la tomografía, que es un poquito, es bastante más sensible y específico para patología torácica, bueno, lo mismo que dijimos antes, espesamiento de la pared bronquial, que lo podemos tener como ya vimos en otras patologías, o sea que es un característico. Bueno, puede haber cierta dilatación bronquial, formación de bronquiectasias, dijimos muy asociado a la aspergilosis broncopulmonar. No es que lo tengan, pero hay que pensar en los pacientes asmáticos que nos encontremos con esas bronquiectasias, ¿sí? Ya eso en casos mucho más complicados. Y suelen aparecer, pueden aparecer también estos nodrillos. ¿Escucharon hablar del patrón de árbol en brote? Bueno, el patrón de árbol en brote es eso, es inflamación alrededor de los bronquios, ¿sí? Que se manifiesta como pequeños nodulitos, ¿sí? O sea, se ven, digamos, en la tomografía como si fueran puntitos alrededor del bronquio, y es el patrón de ahora vamos a ver un par de imágenes. Bueno, en el asma se puede ver, ¿sí? Poco frecuente y como consecuencia de infección, ¿sí? Bueno, disminución, atrapamiento aéreo, disminución de la atenuación pulmonar, esto ya lo dijimos, más que nada en crisis, ¿sí? Y bueno, la atenuación en mosaico son áreas que se ve fundamentalmente en la expiración, la tomografía en expiración, son áreas que alteran áreas de hiperaireación con áreas sanas, ¿sí? De pulmón sano. Bueno, como complicaciones están más predispuestos obviamente a la formación de tapones mucosos, a formar y a hacer cuadros de neumonía o producir estos infiltrados, ¿sí? Bueno, ya lo dijimos, atrapamiento aéreo, y como complicación mecánica, sobre todo en la crisis, puede aparecer neumotórax o neumomediastino, ¿sí? Por todo el esfuerzo que se hace para sacar el aire, ¿sí? Bueno, son dos radiografías de tórax donde este es un paciente en una crisis asmática y post-crisis, ¿sí? Básicamente lo que vemos es todos los signos de hiperaireación. ¿Ven cómo los diafragmas como están horizontalizados, aplanados? Y se ve este tórax como mucho más disminuido, con signos de atrapamiento aéreo mucho más oscuro que este, ¿sí? Pero para que vean cómo si este paciente lo agarramos fuera de la crisis es una radiografía de tórax normal, ¿sí? Y este era para mostrarles cómo se ve, bueno, en la neumotórax deben haber visto 2 millones, pero cómo se ve en el neumomediastino, ¿sí? Como el aire ahí que diseca, incluso acá no se ven a nivel de los vasos, pero sí a este nivel de la arteria pulmonar y parte de aurícula y ventrículo, ¿sí? Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, como diseca ahí el plano, ¿sí? Hay que mirar bien, bueno, obviamente respecto al contexto, pero para ver el neumomediastino, ¿sí? Vamos a hablar 2 palabras de la bronquiolitis obliterante. Es una patología que normalmente es posinfecciosa, ¿sí? Y es una inflamación de los bronquiolos, como dice el doctor, que digamos que es crónica y produce cierta obstrucción al flujo, ¿sí? Y obviamente lo mismo de siempre, las radiografías de tórax pueden ser normales o tener algún signo de hiperinsuflación. Y en la tomografía es muy frecuente que nos encontremos con árbol en brote, ¿sí?
estos que son nombrillos centroloburillares, patrón de árbol en brote y bronquiectasias. ¿Sí? Perfusión en mosaico, lo que dijimos, pero la diferencia las distintas áreas de atrapamiento aéreo con las áreas normales. ¿Sí? Bueno, y esto era para que vean el patrón de árbol en brote. ¿Ven? Cómo se van produciendo nodulillos alrededor de los bronquiolos. ¿Sí? Varios nodulillos, pero alrededor de peribronquiolos. Que acá se ven nodulillos alrededor de los bronquiolos. ¿Sí? Acá tiene alguna bronquiectasia, también un tracto cicatrizal. ¿Sí? Ojo, el patrón de árbol en brote lo vamos a ver en un montón de patologías. Una de las patologías que se asocia a árbol en brote también es la tuberculosis. Bueno, o sea, hay un montón de patologías infecciosas, pero en un paciente la bronquiolitis obliterante normalmente suele ser posterior a infecciones virales, ¿sí? Pero bueno, hay que pensarla también en un paciente con bronquiolitis obliterante con sospecha que si encontramos este patrón. Bueno, esto era para mostrarle el patrón de atenuación en mosaico, como hay áreas que tienen hiperinsuflación, o sea, atrapamiento aéreo, y áreas normales. Presten atención a cómo acá los vasos están de calibre normal y acá cómo disminuye el calibre de todos los vasos, ¿sí? Por lo que les dije ya varias veces de la vasoconstricción hipóxica de los lugares que no hacen una hematosis correcta, ¿sí? Y por último vamos a hablar un par de cositas de síndromes cavitarios. Una cavidad es un espacio aéreo, digamos, pero cuya pared tiene un espesor mayor a 1 centímetro. Esto es medio abajo en realidad, ¿sí? Para diferenciarla de los quistes, ¿sí? Que también hay ciertas patologías con quistes pulmonares, ¿sí? Bueno, la cavidad, lo importante, siempre que tenemos cavidad hay que ver, bueno, qué tan gruesa es la pared, qué contenido tiene, si es solo aire, si hay aire líquido, si hay alguna formación en el interior, que ahora vamos a ir viendo. Y bueno, básicamente eso, qué cantidad son, bueno, y obviamente bien hacer la anamnesis y tener datos de historia clínica para hacer un diagnóstico correcto. La cavidad puede ser extrapulmonar o pulmonar, ¿sí? Extrapulmonar son imágenes que simulan cavidades intrapulmonares, como pueden ser hernias diafragmáticas, congénitas o traumáticas, otras cavidades que vienen del mediastino, por ejemplo, no sé, puede llegar a ser ¿cómo se llama? Un quiste pericárdico, y cavidades de origen pleural también se pueden formar, o bronquiectasia, que, o sea, no son pulmonares, del parénquima pulmonar, sino que son del bronquio. Y después tenemos las que provienen del bronquio, que, digamos, las tres características van a ser las que sean congénitas, ¿sí? Posinfecciosas, ¿sí? Posttumoral, asociado a patología isquémica, que ahora vamos a ver, y de causa mecánica. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de infecciosas tumorales e isquémicas, ¿sí? Básicamente, infecciosas, no cualquiera, pero digamos, una neumonía complicada puede llegar a formar una cavidad, un absceso, ¿sí? Y evacuarse, digamos, y quedar en una cavidad, ¿sí? Lo mismo con la tuberculosis, sí que es ahora no es tan común, pero en su momento, cuando se daba la evolución natural, se formaban cavernas, ¿sí? Y ciertas parasitosis, como la edatidosis y parasitosis fúngica, que incluso muchas veces los hongos suelen, digamos, habitar en las cavernas tuberculosas, ¿sí? Y los tumores también pueden formar cavidades cuando se necrosan y se abscedan, ¿sí? Y después, cuando tenemos, por ejemplo, embolismos sépticos o infartos, sí, también se produce el émbolo, se produce una necrosis de
mecánica, muchas veces en los traumas se terminan formando neumatoceles o hematomas, que muchas veces también terminan formando una cavidad quística posterior, y los quistes hidratídicos, ¿sí? Por la ruptura. Bueno, acá vemos, para iliar derecho, vemos una cavidad que tiene como un contenido, ¿sí? En este caso fue un quiste hidratídico, ¿sí? Que se evacuó y quedó en una parte acá en el interior, pero el resto aire, ¿sí? Acá tenemos otra cavidad, acá tiene un área media de consolidación, ¿sí? Y fue una cavidad posterior a una neumonía con un neumatocele, o sea, bueno, acá tenemos otra cavidad ahí en el lóbulo superior derecho, que si ustedes ven tiene un nivel líquido, ¿sí? Hay un nivel, en verdad fue un absceso, ¿sí? Por anaerobios. Esto obviamente así de la nada no, también podría ser tranquilamente un tumor abscedado, o sea, no lo sé, pero el tema es obviamente tener los datos clínicos del paciente. No es que haya muchos rasgos, digamos, una cavidad es una cavidad, si no tenemos los antecedentes no vamos a ver de qué se trata. Esta es una cavidad por tuberculosis, sí, había otro nombrito, pero bueno, era una cavidad por tuberculosis. Y esta era una cavidad que originalmente era un paciente tuberculoso que se sobreinfectó con aspergilosis, ¿sí? Y se formó la bola de Aspergillus que termina formando, acá no sé si ven que hay como un área nodular adentro, esta es la cavidad y ahí adentro hay como un área nodular digamos radiopaca en el interior, ¿sí? Que obviamente esto después al hacerle tomografía vemos bien los detalles, ¿sí? Este es el signo del halo, ¿sí? Que se ve una imagen digamos nodular, ¿sí? Una opacidad nodular y alrededor toda una opacidad en halo en vidrio esmerilado, ¿sí? Este es un signo que es característico de la aspergillosis angioinvasiva. ¿Por qué? El aspergillus invade se dan pacientes inmunodeprimidos, invade la vascularización, produce trombosis, ¿sí? Y termina produciendo esto posteriormente se cavita, ¿sí? Pero ese es un signo temprano de la aspergillosis angioinvasiva, ¿sí? Esto feísimo que ven acá, que encima tiene hay un tracto y todo un área de aumento de la densidad pulmonar, ¿sí? Que también tenemos acá el correlato tomográfico, todo un área heterogénea con cavitación central. Esto es un tumor cavitado, ¿sí? Aunque es bastante más feo a la imagen. Esta también era otra neoplasia pulmonar cavitada, ¿sí? Y esto era una neoplasia pulmonar cavitada, pero post quimioterapia justo se produce como una abscedación, ¿sí? Como un tumor abscedado. Pero vamos en el nivel, ¿sí? del absceso. Bueno, lo mismo, cavidad no me acuerdo cuál era, pero otras cavidades probablemente se demoran también porque tiene varios nódulos ahí feuchos. Otra de las patologías que se ve muy parecida, que a veces decimos, bueno, no podemos saber, digamos, hacer un diagnóstico diferencial, por eso es muy importante la clínica. Dos cosas. El linfoma muchas veces se manifiesta en las metástasis como múltiples nódulos, ¿sí? Que se cavitan. Y después que le van a pedir frecuente, la embolia séptica también se manifiesta igual. Son nódulos que en general son periféricos, ¿sí? A veces sí tienen la clásica imagen de la embolia, básicamente produce infartos, ¿sí? Arteriales. Y muchas veces sí tienen esa imagen en cuña en la periferia, pero a veces son solo nódulos, más bien
pulmón único que se cavita, linfoma, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, esta es una silicosis. La silicosis, no sé si se acuerdan, es una de las neumoconiosis, enfermedad por inhalación de sílice que se asocia a, trabajadores con el tema de la cerámica, básicamente eso. Y la inhalación produce en el pulmón varias manifestaciones. Una de ellas son los nódulos silicóticos, que cuando la patología, al principio son nódulos pequeños, ¿sí? que se dan en el pulmón, pero cuando la patología avanza, se forman grandes nódulos que muchas veces también se cavitan, ¿sí? O sea, se produce necrosis y cavitación. Bueno, en este caso, un nódulo que se produjo necrosis, cavitación, etc., y se sobreinfectó por otro hongo que es el micetoma, ¿sí? Bueno, igual todo el pulmón en sí está con un infiltrado bilateral, probablemente sea nodular, ¿sí? Y acá lo vemos lo mismo en la tomografía, ¿sí? Una silicosis, ven como varios nodulitos, ¿sí? Y nódulos más grandes que coalescieron, ¿sí? Y tienden a la cavitación. También se forman placas pleurales en la silicosis, ¿sí? Pero era para mostrarles otro ejemplo de otra patología que por ahí no es tan frecuente, que también puede formar nódulos y cavitar, ¿sí? Pero siempre como importante es tener datos clínicos del paciente, ¿sí? Porque muchas veces lo que nosotros vemos, tanto en cualquier estudio de imágenes, puede ser, según los datos clínicos del paciente, una cosa u otra, puede ser interpretado de una u otra manera, ¿sí? Y esta, sí, creo que era la última, es una radiografía de tórax y un correlato tomográfico. Ven acá, tiene un neumotórax, ¿sí? Bueno, este es un paciente, es un postraumático, todo esto son que en un área de aumento de la capacidad pulmonar, pero son un poco contusos, ¿sí? Y que, posteriormente el hematoma se cavitó, ¿sí? Que es lo que hablamos de cavitación post-hematoma, ¿sí? Que no es tan frecuente verlo, pero en casos masivos, como en este paciente, sí. Un concepto importante que, si bien no es mi clase, que les quede es, ustedes cuando ven tanto aumento de la opacidad, una imagen radiopaca, un infiltrado radiopaco o en tomografía cuando ven áreas, por ejemplo, acá tiene áreas de aumento de la atenuación en vidrio meridiano. Acá tiene áreas más consolidadas, ¿sí? Más de aspecto consolidativo. Bueno, todo eso es ocupación del espacio aéreo. Nosotros cuando vemos, ocupación del espacio aéreo, puede ser por cualquier causa, puede ser por sangre, puede ser por líquido, puede ser por infección, por detritus posinfecciosos, que siempre, por eso les digo, hay que tener en cuenta la clínica, ¿sí? Porque es todo ocupación del espacio aéreo. Yo no puedo, por ver una radiografía, decir